antes vamos a esta clase, que lo principal de la clase es que ustedes primero, que participen, ¿ya? Segundo, que se interesen. Tercero, que se motiven, ¿ya? Y cuarto, que aprendan. Eso es lo principal, ¿ya? Que aprendan, que hayan buenos aprendizaje, ¿ya? Y como yo decía en clases anteriores, la historia es muy bonita, pero no hay que aprendérsela de memoria. La historia hay que comprenderla, hay que entenderla, hay que analizarla, ¿ya? Para así tener el gusto por la historia, agarrar el gusto por la historia, ¿ya? No nos sirve de memoria, para nada, porque la memoria después es muy frágil. Y la memoria se olvida, nosotros podemos ir olvidando los temas. Ya, entonces, tener el cuaderno, recuerdo, tener el cuaderno de la asignatura, ¿ya? El cuaderno no es necesario que escribamos todos, ¿ya? O sea, no es necesario que escribamos todo, pero sí lo principal, lo fundamental. Yo siempre voy escribiendo al lado, vamos escribiendo al lado en el chat. Y revisar también después, ir revisando las clases grabadas por si se le olvidó algún detalle, algún tema, ¿ya? Ir revisando esas clases también, que ahora las clases se van subiendo. Bien. Mira, un cerebro. Yo siempre coloco así como cerebro, o coloco también así como ampolletas, ¿ya? Como para que se prenda la luz, se prenda la luz cerebral, se prendan las neuronas. Entonces, primero que todo, ¿qué saben de la edad de los metales? ¿Qué saben? ¿Qué idea tienen ustedes de la edad de los metales? ¿Tienen alguna idea? Sí, Graciela, dígame. Que empiezan a trabajar con el hierro. Sí, empiezan a trabajar con el hierro, muy bien. ¿Qué otro metal importante trabajan? El hierro. ¿Cuál otro? El hierro. ¿Qué otro metal conocen ustedes? El bronce. El bronce, bien, correcto, muy bien. ¿Y cuál otro? El oro, el magnesio. Ya, esos son más actuales, sí. El oro, el magnesio son más actuales, todavía no trabajan con esos metales. Ya, El cobre. El cobre, sí, correcto. Entonces sería el cobre, el bronce y el hierro. ¿Y por qué es importante que las personas trabajen esos metales? ¿Por qué será importante? ¿De qué les sirven los metales? ¿Qué hacen con los metales? Herramientas y armas. Herramientas y armas. Muy bien, sí. Hacen herramientas para el uso diario, para la agricultura y también armas para la guerra. Bien, son muy inteligentes ustedes. ¿Saben harto? Sí, saben bastante, qué bueno. Me alegro mucho. El título de la clase, no sé si lo dejamos. Tema de la clase. Entonces, vamos a escribir ahora, vamos a escribir el tema de la clase. Entonces, el tema de la clase sería la edad de los metales. Ese es el tema de la... Vamos a permitir a todos. La edad de los metales, ¿sí? Y el objetivo, no escribí ahí, allí estaba haciendo la diapositiva y olvidé escribir el tema. La edad de los metales y el objetivo es conocer la edad de los metales junto a las características comunes de las primeras civilizaciones, ¿ya? Entonces vamos a dar un minuto para que ustedes escriban el objetivo de la clase. Perfecto. Ya. Como nosotros estábamos diciendo, este es el periodo del Neolítico. En ese periodo entonces se encuentra la edad de los metales. ¿Ya todos escribieron el objetivo? Sí, profe, por acá sí. Bueno, muy bueno, muy bueno. Y espero empezar a trabajar las primeras civilizaciones también hoy día. Espero, vamos, ojalá que empezamos a las primeras culturas más importantes. Ojalá que vamos a hacer el esfuerzo de llegar ahí.
Entonces, mira, está bonito el dibujito que yo les presenté. ¿Ya? Esta es una aldea. ¿Ya? Esta es una aldea neolítica, o sea, del segundo periodo, y nosotros estamos, después del paleolítico, viene el neolítico. Entonces, veamos, observemos. Ya. Primero que todo, ¿quién me puede decir qué está haciendo la gente ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué actividades realizan? Observen la La imagen. Están agricultura. trabajando. Agricultura, Sí, ya, siembra, agricultura, ya, ¿qué más? están tejiendo canastos, creo, Están tejiendo, sí, ¿qué más? cortando árboles, Cortando árboles, sí, cocinando Están trabajando pan. la tierra, trabajando la tierra, construyendo vivienda. construyendo casa, cociendo pan, dice también, ¿qué más? Ordeñando. Es Ya, un ganado. piedras. Mucho ganado. sí, muy bien. Entonces se fijan, excelente, se fijan que ahí hay muchas actividades que realizan las personas. Ya, primero, agricultura, como ustedes dijeron bien. Gente artesana igual. Artesanía, muy bien, sí. La ganadería también, ya están tejiendo. Entonces la persona no se tienen que desplazar. ¿Por qué ya no se tienen que desplazar? No se tienen que desplazar, no tienen que vivir nómades en esta época. ¿Por qué no? ¿Por qué no Porque ya tienen que vivir? fabrican sus propios alimentos, crían Sí, sus animales. exacto. Y ya Tienen- tenían sus aldeas propias. Tenían su aldea, sí, correcto. Tienen su alimento, tienen sus animales, correcto. Entonces ellos ya viven en aldeas, viven de forma sedentaria. ¿Ya? Las primeras aldeas son pequeñitas, sí, obviamente, pero viven en comunidad. Serán, no sé, 200, 300 personas, ¿ya? Y ahí empieza la especialización del trabajo. Es decir, que un grupo de personas se dedica a algunas actividades y, por ejemplo, un grupo de personas se dedica a la agricultura, otro grupo se dedica a la ganadería, ¿ya? Generalmente las mujeres se dedican a la agricultura, ¿ya? Los hombres a las actividades como ganaderas y a los bosques, ¿ya? Entonces, muy bien, excelente. Ya, perfecto. Entonces, vamos a escribir que hay 3 metales. Entonces, en el Neolítico se desarrolló la edad de los metales. Nosotros estamos en esa etapa, la etapa neolítica. Y se le llama así como edad o periodo de los metales. ¿Ya? Entonces, el primero que se desarrolla, el cobre. Entonces, destacamos ahí, cobre. Después, el bronce. Y finalmente, el hierro. Van como en ese orden porque van evolucionando, ¿cierto? De lo más básico a lo más complejo, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunas imágenes importantes. Mira, dice, se caracteriza por la utilización del metal en utensilios y armas. Muy bien, como ustedes lo mencionaron al inicio de la clase, es para hacer utensilios así como diarios, ¿ya? Para agricultura, ¿ya? Para alfarería y también para hacer armas. Entonces las personas, las culturas comenzaron a ir evolucionando de a poco. Ya, vamos a presentar imágenes, vamos a ir viendo la idea que vamos comprendiendo, ¿ya? Y las imágenes son muy interesantes, nos sirven también para ir aprendiendo. Los años no importa, así que no van a escribir los años, ¿ya? Bueno, si ustedes quieren, lo van a hacer igual, pero no es necesario. Después, cuando se tenga que hacer alguna prueba, no se preguntan años, ¿ya? Y yo en clases también de historia en el colegio les digo a los chiquillos que no pregunto nunca año. El año es para tener una referencia nomás, ¿ya? Entonces sí, vamos a escribir que el cobre era un metal abundante, era blando y flexible, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que había mucho cobre, ¿ya? Había abundancia del cobre y al ser flexible se puede trabajar, ¿ya? Se puede moldear. ¿Y qué se hacían? Se hacían adornos, joyas y puntas de flecha. Pero no servía
para hacer armas. ¿Ya? No servía para hacer armas. ¿Por qué? Porque era muy blando. Ahí dice blanco. Era muy blando para hacer armas. ¿Ya? Entonces, el primer metal que se empieza a utilizar es el cobre, como el más básico. A ver, ¿Chile tendrá cobre? Sí. Tiene Sí, cobre, sí, muy bien. Tiene cobre y ese, la mayoría del cobre se exporta ahora. Se exporta a los grandes países, a las grandes potencias, ¿ya? Tiene una muy buena cantidad de cobre, ¿ya? Pero el cobre se vende ahora para la electricidad, el conductor de electricidad. Después vamos a escribir ahí el bronce. El bronce, ¿qué es lo que es el bronce? No es un metal que está así como puro en la madre naturaleza, sino que es una aleación. ¿Qué significa aleación? ¿Qué era aleación? juntan dos metales. Exacto. Una mezcla. Dos metales, sí. Mezclan dos metales, correcto. ¿Y cuáles son los dos metales? Pueden tener unión del cobre con estaño. Entonces, sí, un compuesto. Al unir esos dos metales, ya surge el bronce, que es más duro. Es más duro, es más resistente el bronce. Entonces pueden escribir que es una unión cobre con estaño y es más duro. Y este sí sirve para fabricar armas. Eso lo destacamos, ¿eh? ¿Ya? Sirve para fabricar armas por su dureza, porque es más resistente. ¿Ya? Entonces eso es el bronce. Bronce. Ya. Finalmente viene el hierro. Sí, el hierro. El hierro, la gracia que tiene el hierro, que es el más resistente de todos. Ya, es el más resistente de los tres, y este es ideal para fabricar armas. Las armas de hierro en esa época eran las mejores, ¿ya? Que pueden ser los escudos de hierro, las espadas de hierro, las lanzas de hierro. Y también destaquemos ahí que los pueblos que descubrieron el hierro tuvieron poder militar. Es decir, pudieron conquistar a los otros pueblos, ¿ya? Y ser potencias militares. Entonces, por eso es importante, porque mira, es fácil imaginar que había una cultura que utilizaba el bronce, ¿cierto? Armas de bronce, arcos de bronce, escudos de bronce. Llegaba otra cultura que ellos ya dominaban el hierro, entonces obviamente que iban a vencer, obviamente que iban a ser superiores, entonces no tenían cómo competir las otras culturas. Entonces los que dominaron el hierro fueron más importantes. ¿Ya? ¿Entendimos eso, cierto? La Sí. evolución del cobre, el bronce y el hierro. Ya, perfecto. Mira, el cobre, vamos a ver las imágenes nomás. El cobre sirve para hacer herramientas, o sea, utensilios. Para hacer utensilios es un metal amarillo, ¿ya? Parece que fuera amarillo, que sale de la tierra, no necesita mayor elaboración, ¿ya? Es moldeable, es blando, ¿ya? Hacer figuritas, ellos hacen figuritas como de los dioses, esos son como un pote, ¿cierto? Una cerámica, ¿ya? Bien. Y dice, el cobre era mejor que las de piedra, obviamente. ¿Ya? Porque primero está la edad de piedra que vimos anteriormente, las armas de piedra, y el cobre era mejor. Es como obvio que los pueblos que dominan un metal, por ejemplo, los pueblos que dominan el cobre van a vencer a los pueblos que solamente trabajaban con la piedra, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, hay algunas armas que son casco, ¿ya?
que son cuchillos, que son lanzas también de cobre, metalurgia. Después viene el bronce. El bronce se hacía entonces con una unión, ¿ya?, de cobre con estaño, ¿ya? Y ahí surge el bronce. Es una aleación. Y veamos, ¿qué pueden ser estas imágenes que aparecen ahí de bronce? O sea, ¿qué piensan ustedes que son? ¿Puede ser un yelmo? Ya, un yelmo, sí, muy bien. Eso sé que como un casco antiguo, ¿sí? ¿Qué más? Yelmo. Las otras cositas. ¿Qué serán? Escultura, profesor. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y ese caballito que se ve ahí? Sale un caballito, ¿cierto? Son como unas figuritas. Sí. Sí, como son como adornos. Son como Son adornos. como yelmes. Bueno, Sí, sí, muy bien, sí. Son como adornos ya y sirven también para guardar cosas, ya sirven para depositar alimentos. Muy bien. Entonces es como obvio que los pueblos que conocían el bronce ganaban a los pueblos que conocían solamente el cobre, ¿cierto? Mira, veamos aquí. Aquí aparecen lanzas, ¿ya?, de bronce, aparecen los escudos. Cuando uno ve las películas, sí, cuando uno ve las películas, aparecen todos los escudos, las lanzas y todo eso. Hay una película, bueno, a mí me gusta ver hartas películas, pero hay una película buena que se llama 300, que son los Los espartanos. espartanos. ¿Sí, vieron esa película? Obvio. Ya, ya, de los espartanos. Sí, los espartanos es un poquito después de acá de esta época, pero más o menos son la misma forma de pelear que tenían ellos. ¿Ya? Esa es como la época que nosotros estábamos estudiando, el periodo. Y el hierro, el hierro es lo mejor. ¿Por qué era lo mejor el hierro? Porque era más duro. Era más duro, era más resistente, ya, mucho más resistente que los otros metales, ¿cierto? Sí. Orfelia. Orfelina. Dígame, Orfelina. Porque ya se estaban haciendo las armas con eso y era mucho más potente y te daba una seguridad también al pueblo, porque ya Sí, tenían armas, sí, cómo defenderse. sí, muy bien, muy bien. Ya estas armas, como tú dices, eran mucho más potentes y los pueblos podían defenderse. Sí, exactamente. Entonces los pueblos que llegaron a la edad del hierro fueron las potencias militares. Vamos a ver cuáles van a ser las potencias militares que antiguamente, ¿cuáles serían como los grandes imperios? Surgen los grandes imperios. ¿Romano? Ya, los romanos sí, pero están un poquito después. Ah, después. Están un poquito después. Sí, son el imperio, pero vienen después. Esto por como, a ver, ubiquémoslo así como antes de Cristo. Grande imperio, hace mucho tiempo, hace 4000 o menos, antes de Cristo. ¿Cuáles serían? Antes de los romanos. Orfelina. ¿Sí? Orfelina. ¿Cuáles ustedes recuerdan antes de los romanos? ¿Cuáles serían? ¿Los egipcios? Egipto, sí. Egipto. Sí, eso es como de las primeras culturas, las primeras civilizaciones, la civilización egipcia. ¿Cuál otra? Egipto. Ya, le puedo ayudar. Mesopotamia. Mesopotamia. ¿Has escuchado hablar de Mesopotamia? Yo recuerdo en el colegio que lo hablamos. Ya, en enseñanza básica, ¿cierto? Sí, en la básica. Sí. Mesopotamia, la India y China. Son los primeros imperios que empiezan como a conquistar.
El imperio chino, perdón, profe, el imperio chino es antes de los romanos. Sí, pues. Ustedes son como, llevan como 2000 años antes de los romanos. Sí, sí, efectivamente, sí. Y después, y antes de los romanos, vienen los griegos también. Que eso en clases que vienen, vamos a pasar los griegos. Entonces vienen los griegos y después los romanos. Que a lo mejor los romanos son los más conocidos. Puede ser, lo que ustedes se recuerdan más. Ujú. Ya, vamos a ir viendo cómo se trabaja la metalurgia. Mira qué bonito. Entonces, los metales. ¿Qué pasa con los metales? Los metales tienen que fundirse, ¿sí? Tienen que derretirse, se funden en un horno, ¿ya? Y después, ya cuando está el líquido, se moldean, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, observamos, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el caballero ahí? Una espada. Una espada, correcto. Un arma. Un arma, sí, correcto. Y hay personas que se dedican a eso, personas que exclusivamente se dedican a hacer armas, ¿ya? Igual que se dedican a hacer, los herreros también, ¿ya? Entonces se dedican a hacer espada, escudo, lanza, ¿ya? Especializan en eso. Y ahí, mira, vamos viendo que ahí están fundiendo, ¿cierto? Ahí están fundiendo el metal, ya ahí lo están forjando, después tienen que pegarle así como con un martillo, lo empiezan a forjar, después le sacan filo también, ya, y tenemos los hornos, todo un proceso. Es todo un proceso que se va haciendo de forma así como lentamente, pero estas personas se dedican a eso, como yo decía, sí. Y el hacha, se puede observar el hacha, una navaja también. Aquí podemos observar cuchillos, podemos observar cascos, ¿ya? Dagas, ¿cierto? ¿Qué observan ahí? Yo veo hartas figuritas. Pulseras, Pulseras, broches, ya, ¿qué más? adornos, cascos, Adornos, sí. Sí, fuentes, pocillos, no sé cómo le llaman. fuente, sí, puede ser fuente, puede ser pocillo. Anillos. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Excelente. Ya, entonces, como yo decía, el proceso ya se elabora, se trabaja, se funde la metalurgia, se moldea y surgen después las armas. ¿Ya? Ahí cómo va trabajando. ¿Han visto las películas y los herreros cómo trabajan? Sí. Sí, el metal viene caliente. Viene caliente y viene blando después del horno. Y ahí lo van moldeando, les van dando la forma. Se funde, ¿ya? Se funde, o sea que con altas temperaturas, en un horno muy poderoso, ya, y ahí puede trabajarse el metal. Se moldea, como iba diciendo, ¿cierto? Se moldea. Y ahí surgen los cuchillos. Se pule, es decir, se saca filo, ¿ya? Van haciendo unas armas cortas, como cuchillos, como dagas. Avances técnicos, eso es muy importante. Vamos a anotar ahora los avances técnicos de esta época. Los principales avances. ¿Cuál sería? La rueda, ¿cierto? Sí. ¿Por qué es importante la rueda? Le facilita el trabajo, desplazar objetos, Sí, el trabajo desplazarse de un agrícola. lugar a otro. Sí, Sí, también. correcto, muy bien para desplazarse de un lugar a otro, ¿sí? Y la rueda es el medio después de movilización, ¿ya? Para trabajar, ¿cierto? ¿Y en qué cultura, no sé, es una pregunta más difícil, ¿en qué cultura se inventó la rueda? Más En difícil. la prehistoria. Sí, bueno, sí. El Sí. Se inventó la rueda en Mesopotamia. Ahí se inventa la rueda. Y todo está en la prehistoria. La rueda, correcto. El arado, esto es muy importante. El arado. El arado también se inventó en Mesopotamia. Arado. Mesopotamia. Obviamente, el arado es para la agricultura. Y el arado también primero fue de madera, ya,
después de cobre, de bronce y finalmente de hierro, ¿ya? Y esto les permitía tener una mayor producción. Porque antes el propio hombre, el propio ser humano debía abrir la tierra, ya surcar la tierra para poder cosechar. Y ahora es con la fuerza de los animales, la fuerza de los bueyes. La nave a vela, o sea, nave a vela o barcos a vela. Vela. Nave a vela. ¿De qué le servía a la nave a vela? ¿Cuál es la gracia de que tuvieran una vela? ¿Navegar más rápido con la fuerza del viento? Más rápido, sí, y a mayores distancias, ¿sí? Porque antes podían navegar ahí cerquita nomás por los ríos, pero ahora a mayores distancias pueden desplazarse a lugares más lejos. Entonces, por eso es importante. Bien, bien, bien. Mira, la religión, muy importante la religión. La religión, ¿en qué creían ellos? Primero que todo vamos a decir qué tipo de religión tenían. Religión de toda esa época, ¿ya? Tiene un concepto muy importante que quizás lo habíamos hablado, era politeísta. O sea, ¿qué es lo que era? ¿Qué ¿Hartos significaba? dioses? Varios dioses, sí. Creían en varios dioses y también creían en el poder de la naturaleza. El poder como de la madre tierra, ¿cierto? Como de los espíritus también, ¿ya? De la Pachamama, ¿ya? Entonces ahí decía de la fertilidad. O sea, ellos como que adoraban la naturaleza, ya como que la respetaban igual, ¿cierto? La respetaban, la cuidaban. Mira, como decía yo, adoraban la diosa madre, el sol, la luna. Todos esos son elementos naturales. Pensaban que eran dioses, que la madre tierra era un poder divino. El sol también, la luna. Sí. Y empezaron a enterrar a los muertos. Y eso es muy importante. Empezaron a enterrar los entierros a los muertos. ¿Por qué? Porque ya creían en una vida de ultratumba. Suena como ultratumba, suena como tenebrosa, ¿cierto? Ultratumba. Sí. ¿Cierto? Después de las tumbas, ¿sí? Como que ellos creían en la reencarnación. ¿Ya? ¿Y con qué lo enterraban? ¿Lo enterraban así solo o lo enterraban con algo? Con algo. Con sus cosas, Sí, de nuevo. Lo enterraban con sus con pertenencias. sus pertenencias. Sí. Con sus pertenencias, con sus armas. ¿Ya? También lo enterraban con joyas, ¿cierto? Y ya comenzaron ellos a creer que había otra vida. Sí, bien. Y también se podían incinerar. ¿Qué es lo que era incinerar? ¿Quemar? Quemarlo. Sí, sí. Se quemaban a los muertos. Sí, también de las películas sale, ¿cierto? Cuando los guerreros mueren así, hacen como una pira, se llama. Una pira de madera y los queman, ¿ya? Se supone, no sé. Se supone que el espíritu después sale el espíritu y llega ahí a estar con Dios o con los dioses, ¿ya? Algunas culturas lo incineran y otras culturas lo entierran. Sí. Entonces, interesante la religión que tienen ellos. Entonces, ahora viene el arte. El arte muy importante porque empieza las primeras como manifestaciones de arte, las primeras muestras de artes, ¿ya? Y entonces, vamos a ver los dibujitos. Esto se le llama arte
rupestre. ¿Ya? Vamos a permitir, entonces, también. Se inicia el arte rupestre, que es el arte antiguo, ¿cierto? Y entonces ahí, ¿qué es lo que ellos van haciendo? Van representando, ¿cierto? ¿Qué están haciendo estas personitas ahí? ¿Cacería? Están cazando. Están cazando, ¿cierto? Están, generalmente ellos dibujan de ganadería, ¿ya? De la agricultura, dibujan también de la casa. En Chile, a ver, ¿habrán estas pinturas en Chile o no? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, la gente más antigua. Sí, bueno, sí, también hay estos restos arqueológicos, sobre todo, mira, para que sepan nomás, sobre todo en Chile, en la zona de San Pedro de Atacama. Esa es una de las culturas más antiguas, los atacameños, que también tenían artes y todavía se conservan algunos, sí. Lo malo es que cuando va la gente empieza a destrozar, empiezan a rayar, lo típico. Típico los chilenos. Tenemos algo bonito y lo hacen pedazos. No como en otros países como que lo cuidan más. ¿Ya? Entonces, aquí, mira, aquí más o menos similar a la imagen que nosotros teníamos, pero veamos la parte exterior, que eso no lo había dicho. Hacia afuera de la ciudad, ahí dice la ciudad es la edad de los metales. ¿Qué es lo que observan hacia afuera, en la periferia de la ciudad? ¿Un muro? Muros, ya. ¿Cómo se protegen los muros? Con maderos. Con maderas. Sí. Árboles. Con árboles, sí, correcto. Entonces, estas ciudades eran defendidas, ¿ya? Eran defendidas con soldados, ¿ya? ¿Por qué? Porque podían venir otros pueblos y los podían venir a atacar, ¿ya? Entonces, en esa época el hombre ya comenzó a ser más civilizado, ¿cierto? Ya, eso era lo principal de la edad de los metales. Ahora, el tema que es fundamental son las antiguas civilizaciones, ¿ya? Que está como junto a la edad de los metales, está como paralelo, ¿cierto? Entonces vamos a escribir ahí las antiguas civilizaciones. Y todas estas civilizaciones son las que dominaron ahí el periodo de la edad de los metales. Primero, vamos viendo a Egipto. ¿Dónde está Egipto? ¿Ven ahí Egipto, cierto? Sí. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra? ¿Nuestro lado izquierdo? Más fuerte, no lo entendí. A nuestra mano izquierda se encuentra Sí, correcto, Egipto. pero ¿en qué continente? ¿En qué continente estará? ¿Asia? África. Mediterráneo. En África. Este continente que se ve ahí es en África. Donde dice Egipto, rojo. Y hay un río muy importante. Río Nilo. El Nilo. Río Nilo. Ya, entonces, junto al río Nilo. ¿Qué saben del río Nilo? Es el más largo El más largo del mundo. del mundo. El río Nilo es el más largo del mundo. ¿Se fijan ahí? Ya corre por casi toda África, ¿ya? ¿Y dónde desemboca el río Nilo? Desemboca, ¿dónde? En el mar. ¿Cuál mar? Arábico. Ah, no, desemboca en otro mar, Mediterráneo. Mediterráneo. Sí. Mediterráneo. Entonces, muy importante. Egipto, África, junto al río Nilo, ya que este río desemboca en el Mediterráneo. ¿Ya? Entonces, ese es un imperio, como nosotros dijimos, Imperio Egipto, que ya domina los metales. ¿Cierto? Bien. La otra cultura, que está con café, parece. Mesopotamia.
Mesopotamia. ¿Y a qué continente será ese? Ahí estamos en Asia. Hay dos ríos. ¿Cuáles son los dos ríos? ¿Alcanzan a ver, cierto? Los dos ríos. O se ve poco. Si se ve poco, me dicen no se ve. El Éufrates. No, y no el se El ve. río Éufrates. Ya, sí. Ahí tenemos uno, sí, se puede que se vea poco. Río Tigres. Eso. Ríos. Éufrates, eso lo van anotando. Y el río Tigris. Eso van a ser importantes. Entonces Mesopotamia va a estar junto a esos dos ríos. El Tigris y el Éufrates. ¿Ya? Tigre y Éufrates. Bien, después viene color verde, la India. A ver, no sé si alcanzan a ver, pero ¿qué río está ahí en la India? ¿Alcanzan a ver? Sí, yo lo veo. El río Indo. Índico, Indo. Lo voy a escribir. Río Indo. De ahí viene el nombre India. Del río Indo. Y hay otro que está al lado, que a lo mejor no lo alcanzan a ver, el río Ganges. Son dos ríos, el Indo y el Ganges. Y en la India, obviamente, también se encuentra en Asia. Bien. Y la última, bueno, yo soy medio daltónico. China. ¿Qué color está China? ¿Qué color lo ven? Yo Amarillo. lo veo amarillo, profe. Amarillo, ¿cierto? Yo lo veo amarillo. Ríos, ¿alcanzan a ver los ríos de China? No. Ríos. Si no se ve, no importa. Amarillo. Mira, tienen dos colores los ríos. Río Sí, se amarillo. alcanzan a ver. Sí, sí. Amarillo. Río Azul. Sí. azul, parece que dice el río azul. Sí, eso, así se llama. Obviamente los chinos en el idioma chino, ellos le ponen otro nombre, pero el Juanjo. Juanjo. Pero el río amarillo y el otro el azul. Sí. Ya, ahora, muy importante. Todas estas civilizaciones fueron, vamos a anotar, civilizaciones fueron fluviales. ¿Qué quiere decir que fueron fluviales? Fluviales. Los ríos. Junto a los ríos. Todas estuvieron junto a un río. Uno o dos ríos. A ver. ¿Por qué los ríos eran tan importantes? ¿Qué les permitía a los ríos? Para los cultivos. Pescar. Sí, bien. Para los cultivos, para pescar, ¿para qué más? Para trasladarse. Regadío. Darse, sí. Les daba agua, obviamente, también. ¿Ya? Y realizaban el comercio también en los ríos. Entonces, mira, imagínense. Imagínense África. Imagínense África. ¿Cómo es el clima de África? Es seco. Seco, muy seco. Sí. ¿Hay agua en África? No. No. Entonces, ¿hubiese sido posible que existiera la civilización de Egipto sin el río? No, No. No. no se abastecían de agua. Sí, no se podían haber abastecido de agua. Entonces, por esa razón, ya se dice que Egipto es un don del Nilo. Un don es como Egipto es el regalo del... mira, qué bonito. Egipto es un don
del Nilo. Mira, qué interesante. ¿Qué quiere decir que Egipto es un don? Es un regalo de la naturaleza, diría yo. Sí, Verónica. Es un regalo. Es un regalo del río. ¿Ya? Entonces, que gracias al río surgió la cultura, surgió la civilización. Sí, muy bien. Excelente. Entonces, vamos a ver las características comunes que tienen esta antigua civilización. Ah, mira, yo lo estaba escribiendo, es lo mismo, pero lo estaba escribiendo los ríos, sí. Ya, vamos a dejar enunciado el título para la próxima clase. Vamos a dejar enunciado las características comunes de las civilizaciones. O sea, ¿qué tienen en común esas culturas? ¿Ya? Lo vamos a anotar ahí. Podemos colocar ahí próxima clase. Características comunes de las primeras civilizaciones. Entonces, nosotros tenemos que aprender esas 4 civilizaciones. ¿Ya? Vamos a dejar de grabar. Las 4 civilizaciones, esas las vamos a ver en detalle la próxima clase. Detener.